A ver, creo que ya se ve en mi pantalla. Sí, doctor. Sí, sí se ve, doctor. Vale, ok. Bueno, vamos a ver entonces ahorita apnea obstructiva del sueño, que fue lo que César me pidió ahí que apoyara. Entonces, pues vamos a ver qué les parece, ¿verdad? Un poquito aquí de apnea obstructiva del sueño, conceptos generales. Vamos a ver, en 1953, esta parte del sueño realmente tiene pocos años. Se le ha estado dando mucho auge, vamos a decir, en los últimos 20, 25 años tal vez. Entonces, prácticamente la parte del sueño, lo que ya conocemos ahora como SAOS, lo que antes conocíamos en aquellos síndromes de Pickwick, se acordarán por ahí, etcétera, pues ya se ha ido dando una connotación un poquito distinta. En los años 50 empezó a estudiarse el sueño, se acordarán el sueño REM o el sueño MOR, ¿verdad? De movimientos oculares rápidos, empezó a definirse ahí la fisiopatología de la misma. En el 65 este autor, Stout, ya empezó a hablar un poquito ya de lo que era propiamente el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Y en su momento, como les decía yo, el síndrome aquel de Pickwick, que era la obesidad mórbida de aquellos pacientes en los 70s, los trataban, incluso cuando yo empecé la residencia, todavía sí los trataban, estamos hablando ya de los 90s, todavía trataban a estos pacientes de síndrome de Pickwick, que le llamábamos, con obesidad mórbida y con apnea obstructiva, los trataban con traqueostomías, ¿verdad? A mí me tocó en su momento, ¿verdad? Y posteriormente, en la evolución ya de todo esto de la apnea obstructiva del sueño, en los 80s, este autor Sullivan ya empieza a dar otra connotación a la apnea obstructiva del sueño y con tratamientos ya un poquito más sofisticados y más indicados, que es el CPAP, ¿verdad? Entonces, la apnea obstructiva del sueño realmente es un problema de salud pública. Esto en los 2000, ahí el New England Journal publicó que era una alta prevalencia y obviamente en relación a la obesidad. Y todos sabemos que la obesidad, y más, ¿qué les puedo decir ahorita con la pandemia, verdad? Cómo hemos estado ya con todo esto muchísimo más. Y es el responsable de 38,000 muertes cardiovasculares al año. Tiene un costo de $42 millones por hospitalización y una mortalidad acumulada del 37% en los últimos 8 años de cuando se publicó este estudio. Entonces, el objetivo del diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño y tratamiento, primero es disminuir las muertes de estos pacientes, sobre todo disminuir los riesgos cardiovasculares, prevenir eventos cerebrovasculares, accidentes de tránsito, que esto es muy importante, por eso que estos pacientes se quedan dormidos hasta sentados, ¿verdad? Y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, hablando ya como concepto general del sueño, el monitoreo fisiológico durante el sueño, así como las alteraciones que suceden durante se ha podido efectuar hasta años recientes, como ya habíamos comentado. Los laboratorios del sueño han ido creciendo y se han ido constituyendo prácticamente en todos los hospitales. O sea, ya tenemos una clínica del sueño prácticamente en la mayor parte de los hospitales. La polisomnografía continúa siendo la herramienta diagnóstica de referencia. Este es el estudio que utilizamos. Sin embargo, presenta algunas limitaciones fundamentalmente relacionados con la poca accesibilidad diagnóstica, que les decía yo que hay laboratorios del sueño, pero no en todos tienen los aparatos, los polisomnógrafos completos. Entonces, se ha venido desarrollando ahora el sistema de la poligrafía, que es un poquito más simple, más sencilla. Sin embargo, se puede utilizar ahora en el domicilio del paciente para más o menos darnos una idea de cómo puede estar estos pacientes, ¿verdad? Toda polisomnografía detecta los distintos estadios o estadios del sueño y los cambios asociados con la respiración, funciones cardíacas y otros. Esto ha originado una clasificación sobre alteraciones del sueño y la identificación de muchos nuevos síndromes de etiología variada, ¿verdad? Entre ellos, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS. Tenemos algunos trastornos del sueño, que ya sabemos lo que son los trastornos primarios del sueño y secundarios.
Dentro de los trastornos primarios tenemos las disomnias, las parasomnias, y dentro de los trastornos del sueño secundarios tenemos las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades médicas y por el uso de sustancias. Ahorita lo vamos a ver. Dentro de del trastorno de sueños primarios que acabamos de comentar ahorita, tenemos las disomnias que comenté hace un momento, y aquí tenemos el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia. Aquí tenemos los trastornos del sueño relacionados con la respiración, trastornos del ritmo circadiano y algunas otras que son somnolencia excesiva por deprivación del sueño, el síndrome de piernas inquietas o el síndrome de movimientos periódicos de las mismas, ¿verdad? Y luego tenemos las parasomnias, en donde tenemos las parasomnias, las pesadillas en el sueño REM, tenemos los terrores nocturnos en fase 3 y 4 del sueño, el sonambulismo también en las mismas fases, algunas parálisis del sueño, el bruxismo, por ejemplo, y estas se les conocen como parasomnias. Entonces tenemos de los trastornos primarios del sueño, las disomnias y las parasomnias, ¿verdad? En la polisomnografía, para la realización de la misma, que ahorita vamos a ver más adelante, vamos a identificar trastornos a nivel de varias áreas de nuestro cuerpo, como lo es el electroencefalograma, vamos a ver electromiografía, electrocardiograma, vamos a tener también monitoreo de los movimientos oculares o de los párpados, el flujo aéreo, cómo se mueve el tórax, si respira o no respira el paciente, igualmente el abdomen. Vamos a monitorear la saturación de oxígeno, ¿verdad? Esto se va a grabar durante la noche, o por lo menos ahora se está haciendo con las poligrafías, por lo menos 4 horas de sueño es lo que mínimo debemos de tener al paciente cómodamente. Si ya está en un laboratorio del sueño, pues bueno, ahí habrá hojas de registro, etcétera. Y si hacemos la poligrafía, la vamos a hacer en casa, en domicilio, con un aparato que va a ir con un software y con una memoria, que al día siguiente ya en el laboratorio del sueño es donde lo vamos a traducir, ¿verdad? Ahí tenemos los laboratorios del sueño. En su momento aquí en Monterrey, el doctor Manuel Díaz, que fue el jefe de neumología del hospital universitario, maestro nuestro, ahí del UNI, él se dedicó mucho al sueño, y allá por los años 80s, tal vez, sí, 80 más o menos, empezó con un laboratorio del sueño en su consultorio, tenía 2 cuartos bastante bien, cómodos, donde ahí dormíamos al paciente. Me tocó ahí estar en algún momento, y ahí del otro lado donde se encontraba la persona que estaba monitoreándolo, teníamos la computadora, y pues aquí poníamos al paciente, como vemos aquí, todos los electrodos, que era un cablerío, ¿verdad? Ahora se ha simplificado un poco, pero como ustedes pueden ver aquí, pues tenemos los electrodos para la cabeza, electroencefalograma, para el movimiento del mentón, teníamos para ver si el paciente respira o no respira, si se mueve o no se mueve el párpado, mentón, en el tórax, en el abdomen, el oxímetro de pulso, y acá abajo en las piernas pues también lo teníamos. Normalmente estas recámaras se trataba de que el paciente tuviera un área pues como si fuera su casa, ¿verdad? Tratar de que tuviera lo más cómodo posible para que ahí durmiera toda la noche, ¿verdad? Teníamos aquí un CPAP antiguo, y teníamos ahí algunos electrocardiogramas, o teníamos algún estetoscopio o algo para estar monitoreando al paciente, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, de una u otra forma, hacíamos que los electrodos se quedaran prácticamente donde deben de ir, porque pues muchos pacientes se mueven mucho durante la noche, y eventualmente se mueven los cables, y bueno, en fin, ¿verdad? Tratamos de hacerlo, ahora ya se ha simplificado, y de una mejor forma se ha podido hacer que todo este famoso cablerío que les digo yo ahorita se pueda simplificar y de mejor forma, para que pueda monitorear mejor al paciente, ¿verdad? Entonces, en un sueño normal, la ventilación alveolar disminuye y la PCO2 aumenta. Todos sabemos que así es. Normalmente la PO2 disminuye de 3 a 10 milímetros de mercurio durante la noche. La saturación de oxígeno disminuye un 2%. Es lo que yo siempre les digo al paciente cuando están poniéndose un pulso oxímetro en la noche, que normalmente unos
2% disminuye la saturación, que es normal, porque después se asustan, ¿verdad? Y en general, las apneas promedio son 5 en el hombre y 3 en la mujer, lo que normalmente sucede, ¿sí? Podemos todos tener de 3 a 5 apneas. Sin embargo, ya cuando esto aumenta, es cuando ya tenemos aquí, pues ya un problema, ¿verdad? El sueño normal lo dividimos en 5 estadios. Del 1 al 4 es sin movimientos oculares rápidos o no REM o no more, si es en inglés o en español, ¿verdad? Y el 75 al 80% de estos 4 estadios vienen a ser el tiempo total de sueño, ¿ok? En el estadio 5 es el sueño REM, que es aproximadamente del 20 al 25% del tiempo total de sueño. En condiciones normales, las fases del sueño no more o no REM y more alternan durante toda la noche en forma de 5 o 6 ciclos, ¿ok? Y aquí tenemos las fases del sueño, la vigilia, la fase 1, donde el paciente empieza a dormirse, la fase 2, donde empieza el sueño superficial, fase 3, 4 ya es un sueño profundo, y la fase 5, como lo decía ahorita, o estadio 5, es donde tenemos los movimientos oculares rápidos. Ya habíamos comentado ahorita el sueño normal, en el sueño no more, que son las primeras 4 etapas del sueño. Dijimos que también conocida como sueño profundo, facilita el descanso corporal y se compone de 4 fases. El no more, ya dijimos el estadio 1, que es del 2 al 5% del sueño total, del tiempo total del sueño. En el estadio 2 es el 50%, que es cuando ya el paciente empieza a dormirse. El 3 y 4 es 20 al 25% total de sueño. Y el sueño REM sucede cada 90 minutos aproximadamente y que tienden a incrementarse a lo largo de la noche. Este estadio 5 es aproximadamente del 20 al 25% del tiempo total de sueño, ¿ok? Y esto está apareciendo periódicamente a lo largo de la noche con una duración cada vez mayor y se asocia a los ensueños. Sabemos todos que el tiempo total de sueño en las diferentes edades pues va disminuyendo. Sabemos que un bebé pues duerme hasta 18 horas, los niños duermen 11 horas, los jóvenes y más están en la escuela de medicina, pues duermen 9 horas en la posguardia o más, parecen bebés, ¿verdad? Los adultos no tenemos un promedio de 7 horas y media, y ya la gente mayor sabemos que 5 o 6 horas los ancianos son lo que duermen, ¿verdad? Y los despertares nocturnos normalmente que podamos tener, entre más vaya avanzando la edad, vamos a ir teniendo cada vez más despertares nocturnos durante el sueño, de tal forma que los bebés o la gente, los niños, se despiertan pocas veces y conforme va avanzando la edad, pues ahí más o menos vamos aumentando entre que la próstata y el sueño corto, etcétera, etcétera, pues van aumentando, ¿verdad? Sobre todo en el hombre, en el masculino. Muy bien, entonces, tenemos que ver aquí la parte esta del ronquido, porque mucha gente piensa que todo paciente que ronca es que tiene apneas del sueño, y pues eso es falso, ¿verdad? Entonces, en cuanto al ronquido, la vía aérea superior, acuérdense que tenemos por la nariz, tenemos una pared rígida, la orofaringe, acuérdense, tejidos blandos, la parte posterior del paladar, que es el paladar duro y el paladar blando, ¿verdad? La hipofaringe. En la inspiración aumenta la presión intratorácica negativa. El colapso de las paredes de la orofaringe se evita por la resistencia ofrecida a los músculos dilatadores. Al contraerse antes que el diafragma, pero durante el sueño este mecanismo se pierde y sobreviene primero el ronquido y después la apnea, ¿ok? Y estas apneas, o esta relajación, pues sabemos que sucede definitivamente en la noche y al dormir, y con el uso de sustancias, en este caso, por ejemplo, alcohol o algunos narcóticos, etcétera, pues se disminuye también más, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Definitivamente, esto es prácticamente una causa de divorcio, ¿eh? Realmente es un problema muy importante el que ronque el paciente, porque pues sabemos que el sueño tiene que ser reparador y sin el sueño pues no estamos al 100 al día siguiente. Entonces, definitivo que
Yo he tenido pacientes ahí que me dicen, o compóngame a este muchacho antes de casarse porque yo me voy a casar el año que entra con él, y si no le compone la rinitis obstructiva que tiene, hipertrófica o etcétera, no me voy a casar con él casi finalmente, ¿verdad? Entonces, se los digo de viva voz porque en el caso mío, mi padre pues ha roncado todo el tiempo y no tiene apneas, ¿verdad? Es simplemente el ronquido fisiológico hereditario, y pues mis padres duermen desde hace 30 años, uno en cada cuarto, ¿verdad? Entonces, pues ahí se pierden algunas cosas finalmente. Entonces, pues bueno, es algo, hay que considerarlo, ¿verdad? Muy importante. Entonces, el ruido inspiratorio producido por la vibración de las partes blandas de la pared del orofaringe y es relacionado con las vías aéreas superiores, ¿ok? El ronquido es benigno, tienden a ser iguales, variando poco en amplitud. El maligno, que le llamamos también, es muy variable, con intervalos frecuentes de silencio y los cuales representan las apneas, ¿ok? Entonces, es más frecuente en los hombres, 25% que en las mujeres. Se incrementa con la edad a partir de los 35 años, a los 60, y a los 65 años, 60 y 40% son roncadores habitualmente. La obesidad, como habíamos dicho hace un principio, la favorece, ya que la incidencia es el doble con respecto al no obeso, ¿verdad? La hipertensión, la isquemia cardíaca y cerebral son más frecuentes en el roncador. Y mucho de esto, aunque no pareciera, pero muchas de las muertes súbitas en la noche se debe particularmente a esta enfermedad. Son los pacientes que se quedan dormidos y no amanecen, y entre que el CO2 se subió y que hubo un paro cardiorrespiratorio, pues dicen, se murió de un paro. Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que lo provocó, verdad? Pues una apnea, apneas prolongadas, estados hipercoagulables, ustedes saben, CO2 alto, intoxicaciones, etcétera, y el paciente se muere y no amanece, ¿verdad? Entonces, bueno, ya comentamos un poquito el ronquido, los mecanismos por los cuales se produce el ronquido: hipotonía de los músculos orofaringeos, retardo en la contracción de los músculos que dilatan el tracto orofaringeo durante la inspiración, distensibilidad anormalmente alta del velo del paladar y de la pared faríngea. El decúbito supino definitivo empeora los efectos negativos del sueño. Y es clásico que les digan normalmente, ¿verdad? En las parejas, que tienen que mover al marido o a la marida, que tienen que moverlos y hacerlos para un ladito y ponte de lado y pónganle una almohada atrás y etcétera para que no ronquen. Definitivamente el decúbito supino, pues obviamente todos los músculos ahí orofaringeos y todo se van hacia atrás, se colapsa y es cuando el paciente ronca más, ¿verdad? Ahí lo tenemos, así de una forma esquemática, como el paciente normal tiene el espacio perfectamente para pasar el aire, y el paciente roncador, pues como vemos aquí, mentón hacia atrás, toda la lengua, los músculos, la hipotonía, etcétera, del paciente roncador. Entonces, siguiendo con el ronquido, cualquier factor anatómico que reduzca la luz de las vías aéreas, rino y orofaringeas, y aumente la resistencia al flujo del aire, lo va a facilitar. Y esto puede pasar por estrechamiento congénito de las cavidades nasales y orofaringeas, desviación del tabique. Con eso que los otorrinos a todo el mundo quieren operar, definitivamente, ¿verdad? Pero hay de desviaciones septales a desviaciones septales. No todos los pacientes con desviación de tabique se tienen que operar, como todos los otorrinos quieren, ¿verdad? Y evidentemente todos tenemos desviado el tabique, todos, invariablemente, ¿verdad? Más, menos, pero cuando hay una desviación septal muy importante, pues ahí sí tendríamos que operar, ¿verdad? Hipertrofia de cornetes, los que les decía yo hace un momento, los pacientes con rinitis alérgica, hipertrófica, pacientes con adenoides crecidas o amígdalas, la micrognatia o retrognatia, que les comenté también hace un momento, la macroglosia, la mala posición del ioides y definitivamente la obesidad. De hecho, el primer tratamiento que se recomienda para esto, pues es prácticamente el bajar de peso, ¿verdad? ¿Qué sucede en este momento cuando hay todo este colapso de la vía aérea? Primero hay disminución de la ventilación alveolar, caídas transitorias de la saturación de oxígeno, aumento de la presión de la arteria pulmonar y aumento de la presión arterial, definitivamente sistémica, ¿verdad? Son los efectos hemodinámicos que se empiezan a producir.
Esto va a provocar hipertensión durante la mañana, cambios en la personalidad. El paciente está molesto, intranquilo, desvelado, no durmió. Parece residente ahí del Sanjo, ¿verdad? Los que se quedan ahí trabajando bastante. Cambios en la personalidad, dijimos, cefalea, esto es muy común, el mismo dolor de cabeza, disfunción sexual definitivamente, y que se están durmiendo todos los días. Cualquier parecido con nuestros residentes es mera coincidencia, ¿verdad? No, no se crean, estamos jugando. Muy bien, entonces, en la noche, ¿cuáles son los síntomas nocturnos? Los ronquidos, actividad motora anormal, existe un aumento exagerado de vueltas en la cama, sacudidas durante la noche, ahogamiento, reflujo gastroesofágico y diaforesis. Esto es lo que vamos a ver en un paciente durante la noche que está teniendo apneas. Definitivamente el paciente va a tener hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, policitemia, como les decía yo hace un momento, fuertes ronquidos, el sueño lo van a tener fragmentado por múltiples despertares nocturnos y excesiva somnolencia diurna. Entonces, todo esto vamos a ver en estos pacientes que no durmieron bien y durante el día van a estar con estas características, ¿verdad? Entonces, el interrogatorio intencionado para esos pacientes tiene que ser: ¿ronca usted? Sí. ¿Despierta con frecuencia durante la noche? ¿Está somnoliento durante el día? ¿Su esposa, esposo o pareja o con quien duerma le ve u oye siempre parar el respirar cuando usted está dormido? ¿Cuál es su talla de cuello también? Hay veces que pacientes con cuellos cortos, ¿verdad? Finalmente son los que más tienen esto, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que hacer un interrogatorio y es muy importante que cuando hagamos el interrogatorio siempre vaya algún... perdón. perdón. Es muy importante que siempre vaya el paciente acompañado de su pareja o con la persona que duerme o con alguien que esté durante la noche con él para poderle hacer preguntas un poquito más dirigidas. Siguiendo con el apnea obstructiva del sueño, es la ausencia periódica del flujo de aire a través de la nariz y de la boca, a pesar de esfuerzos respiratorios por el diafragma y los músculos intercostales durante el sueño. A eso se considera la apnea, y es lo que hace que la persona se despierte durante la noche. En ocasiones la obstrucción puede ser parcial y esto se llama hipopnea, ¿ok? Y una apnea central, pues es la apnea que se hace sin esfuerzo inspiratorio, ¿ok? Entonces, esto es lo que le conocemos como apnea, hipoapnea y lo que conocemos como una apnea central. Perdón, ya me pasé aquí. Ok. Entonces, ¿qué vamos a tener al examen físico de estos pacientes? Normalmente cuando un paciente llega, la mayor parte son pacientes obesos que tienen hipertensión arterial. Siempre hay que revisar toda la vía aérea superior. Tenemos que ver alteraciones de la nariz, tenemos que ver los cornetes, rinofaringe, adenoides, amígdalas. Tenemos que evaluar los factores agravantes, como es el medio ambiente en el que está el paciente, pues si hay mucha alergia, o está respirando muchos humos, polvo, vapores, irritantes, solventes. Turnos nocturnos de trabajo, aquí cambia, por ejemplo, cuando los pacientes son vigilantes nocturnos, ¿verdad? Altura sobre el nivel del mar, también tiene que ver el consumo de tabaco y alcohol, policitemia, hipotiroidismo, acromegalia o incluso EPOC, CO2 alto, etc. Entonces, todo esto tenemos que evaluar en estos pacientes, ¿verdad? Como les decía yo hace un momento, evaluar la vía aérea superior es muy importante. Podemos tener pacientes que tienen la úvula enorme, tienen el paladar, una hipertrofia del paladar blando, la úvula grande, las amígdalas enormes, hipertróficas, ¿verdad? Aquí tenemos, miren, o sea, definitivamente estos pacientes, pues, ¿por dónde respiran? Si tienen rinitis alérgica, por ejemplo, y tienen unas amígdalas enormes, porque padecieron mucho de chiquitos allí, entonces pues no hay ni por dónde respiren finalmente, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar primero la vía aérea superior. Podemos hacerlo con una tomografía, podemos hacer una serie de senos paranasales también, para evaluar allí adenoides, ¿verdad? Cornetes posteriores, todos, o superiores, medios, inferiores, etc. ¿verdad?
Y el diagnóstico, ya una vez que vimos la vía aérea superior, que hicimos también hemograma en los pacientes, etcétera, pues bueno, la polisomografía es el estándar de oro para el diagnóstico de estos pacientes. Corroborar el diagnóstico, ver si el paciente puede tener alguna arritmia, ver el tipo de apnea que tiene, el famoso índice apnea-hipopnea, así se llama. Esto es lo que normalmente tenemos o es lo que nos mandan como resultado de la polisomografía, el índice apnea-hipopnea, ¿verdad? El índice apneico es el número total de apneas en una hora y el índice hipopneico es el número total de hipopneas en una hora. Entonces, es lo que conocemos como índice apnea-hipopnea, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto? Un paciente dentro del índice apnea-hipopnea, un paciente normal, ya dijimos, es aquel que puede tener de 3 a 5 apneas en una hora. El paciente leve es aquel que tiene de 6 a 15. El paciente moderado es aquel que tiene de 16 a 30. Y el paciente con una apnea severa es aquel que tiene más de 30. ¿Ok? Entonces, ya dijimos que lo que se considera como apnea obstructiva del sueño es la suspensión del flujo aéreo por más de 10 segundos en 5 o más episodios por hora de sueño. Generalmente con una disminución del 4% o más de una saturación baja de oxígeno. Entonces, una hipopnea dijimos que era una disminución del 30 al 50% del flujo aéreo por 10 segundos o más, 15 o más episodios por hora de sueño y puede ser asociado con una disminución de la saturación de oxígeno. Esto es la hipopnea, o sea, no llega a más de 15 episodios. Y ya una apnea obstructiva severa es cuando dijimos que ya teníamos más de 30, ¿verdad? La epidemiología es de 6 por 100,000 habitantes y es más común en los 30 a los 60 años, 4% de los hombres, 2% de las mujeres. Aquí tenemos 2 al 4% de la población adulta la padece. Una pequeña parte solamente es diagnosticada, se incrementa 7 veces la posibilidad de accidentes automovilísticos y en estos pacientes es más frecuente la enfermedad cardiovascular por hipoxemia e hipercapnia, ¿verdad? Es muy común esto, ¿eh? Todo aquí como se ve el monito de los accidentes automovilísticos, muchos de ellos pasan precisamente por esto, ¿verdad? Aquí tenemos la incidencia de la edad, ya comentamos que es más entre los 40 y los 50 años, pero desde los 30 años a los 60 es cuando más tenemos esta incidencia, ¿verdad? Ya dijimos cómo ha ido aumentando en los últimos años y más que todo que se ha ido diagnosticando mejor. Eso es lo que ha ido pasando. Entonces, el tratamiento, el objetivo es establecer una normalidad en la ventilación, perfusión y oxigenación nocturna, ¿verdad? Y el tratamiento va a depender definitivamente de los resultados de la polisomografía nocturna, severidad de los síntomas, enfermedades concomitantes y grado de cooperación del paciente, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cuál es el tratamiento en un paciente que ya investigamos que tiene esto? Primero, bajar de peso, lo que les comentaba hace un momento. Eso es lo primero y no nos vamos a ir directamente a poner un CPAP al paciente. O sea, lo primero que hacemos es bajar de peso, suspender alcohol y sedantes y que tenga una posición nocturna en decúbito lateral, ¿verdad? Le decimos al paciente. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo podemos hacer 1 mes, 2 meses, a ver qué tanto mejora. Y si no mejora, entonces ya pedimos la polisomografía, vemos el resultado y ya de ahí empezamos a poner lo que es de primera elección, un CPAP, que es el aparato de presión positiva continua, o el BiPAP famoso ahora, que ya son de los automáticos, ¿verdad? Se ha comentado algunos medicamentos que la verdad, sinceramente, no han tenido una buena función en estos pacientes, perdón, no han tenido un funcionamiento bien. Entonces, lo que sí hay que checar, y es muy importante, es que el paciente esté bien a nivel sanguíneo, como les comenté hace un momento, o sea, hacerles un hemograma, ver cómo están, pues si no hay policitemia,
si la tiroides está bien, pacientes ahí hormonales, mujeres, etcétera. O sea, necesitamos ver todo esto porque esto también conlleva que el paciente tenga más ronquido, ¿verdad? Finalmente, podemos poner oxígeno, ahorita lo vamos a ver. Y de los tratamientos quirúrgicos, se pueden hacer cirugías. Yo recuerdo en su momento un otorrino, que no quiero decir nombres, pero que ya no ejerce. Esta persona hacía cirugías a los lados del paladar blando, perdón, a los lados en el paladar blando y a los lados de la úvula. Hagan de cuenta que le hacía 2 incisiones, simplemente como que para que la úvula funcionara más a manera de columpio, y con eso trataba a estos pacientes, ¿verdad? Definitivamente. Y pues claro que no funcionaba esto, ¿verdad? Y así lo hacía y decía que era el non plus ultra y etcétera, etcétera. Y lo hacía en San José, le estoy hablando hace 20 años, entre 15 y 20 años, y pues claro que no funcionó, ¿verdad? Posteriormente, les decía yo, hacer un puente entre la vía aérea superior y la vía aérea inferior, y ahí se utilizaban las traqueostomías. Yo les dije hace un momento que el síndrome de Pickwick, en aquel entonces la obesidad mórbida, se trataba con traqueostomía, y así, pues, directamente el aire entraba a los pulmones y no pasaba por la vía aérea superior, ¿verdad? Y así quitábamos mucho de esto, ¿verdad? Después empezaron los otorrinos a hacer la úvulo-palato-faringoplastía, que consistía en quitar, a ver, creo que por acá tengo, bueno, en quitar amígdalas, adenoides, paladar, etcétera, perdón, úvula, y hacer un espacio más grande para que pasara. Y la verdad es que algunos pacientes mejoraban y algunos otros definitivamente no, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hay que quitar, como les decía yo hace un momento, el alcoholito, y que sea algo tranquilo y leve y no tan grande, ¿verdad? Así decimos la última y nos vamos. Y esto que les decía yo, cuando yo roté en la Cleveland Clinic, cuando estuve ya en Cleveland, allá empezaron vendían, no me lo van a creer, pero vendían estas camisetas ahí en el laboratorio del sueño, donde ponían 3 pelotas de tenis aquí y hacían un saquito en la parte posterior y metían 3 pelotas de tenis, o de esta forma, para que el paciente definitivamente se mantuviera entre el cúbito lateral, y al momento de voltearse le calaran las pelotitas de tenis y tendrían que estar obviamente acostados boca arriba, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esto es una de las cosas de las cuales empezaron a hacer de alguna forma para que el paciente estuviera en decúbito lateral, ¿verdad? Que ese es lo ideal. Entonces, posteriormente, ya una vez con esto, empezaron a venderse, a salir al mercado todos los aparatitos de CPAP, que ahorita hay una gama enorme de CPAP, y ahorita de aparatos, y ahorita pues los neumólogos, los cirujanos, los otorrinos, los neurólogos, bueno, en fin, muchos ya manejan esta patología o esta enfermedad, ¿verdad? Y pues ellos mismos venden el aparatito que hay donde se ganan muchos de ellos, ¿verdad? Entonces, el CPAP es, obviamente por las siglas en inglés, presión positiva continua. Es una mascarilla nasal con presión positiva, como lo podemos ver aquí al paciente. Tenemos un tutti frutti de mascarillas, esto es muy importante, son aparatos ya más viejos, pero pues así poníamos, y eran unos arneses enormes que se ponían en su momento, miren, muy toscos, muy difíciles, y posteriormente empezaron ya a venderse, pues ya algunos artefactos un poquito más simples, que nada más son en nariz, por ejemplo, para no molestar tanto al paciente, ¿verdad? Aquí tenemos, ya habíamos comentado una apnea, y cómo al momento de poner, aquí está el paciente todo colapsado, no está pasando el aire, y aquí como con un CPAP, cómo entra el aire por acá y llega hacia la vía aérea posterior, abriendo la vía aérea superior, ¿verdad? Es muy común ahora que todos los pacientes, de hecho, está autorizado trasladarlos y transportarlos por vía aérea. Los aviones, las aerolíneas y todo tienen que permitir en los aeropuertos el permitir el llevar con cada paciente de uso personal el CPAP, ¿verdad? Para que puedan dormir todo y descansar. Y aquí tenemos, obviamente, la vía aérea colapsada igual, y como con esto y la presión positiva abre, pasa el aire directamente hacia la vía aérea inferior y ya no ronca de esta forma el paciente, ¿verdad? Hay mascarillas nasales, aquí están,
con acoginamiento de plástico suave para tener un sello hermético. Aquí lo tenemos con arneses ya ahora más, ustedes los pueden ver más sencillos, porque antes eran, no, olvídense, era un casco prácticamente, ¿verdad? Ahora hay almohadillas nasales, como ustedes lo pueden ver aquí. Antes era todo esto y era muy incómodo para el paciente, ¿verdad? Y bueno, pues esto ya lo comentamos hace un momento. Y ya de esta forma, pues se ayuda mucho al paciente, a la persona que duerme con él, ¿verdad? Que no ronquen ni que hagan tantos ruidos como el Darth Vader, ¿verdad? Lo hacía. Es muy importante también aquí, el problema que tenemos con algunas mascarillas es que habitualmente hay una fuga, se pueden fugar por ahí si no están bien colocadas o por la boca, entonces el paciente no lo acepta, se siente como que con claustrofobia o tienen aerofagia, no están muy cómodos del pecho por entrar el aire a presión. Entonces, todo esto tenemos que evaluarlo. Ahorita ya prácticamente las compañías que se dedican a vender Respironics, por ejemplo, y todo, es muy importante casi ir al famoso showroom, donde hay de diferentes aparatos, de diferentes mascarillas, y ahí el paciente que se la pruebe y que se la ponga y que la utilice para ver cuál es la que le va a caer mejor, y porque es con lo que va a dormir todas las noches, principalmente, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, estas mascarillas ya más fáciles, más sencillas, con nada más 2 arneses no muy apretados y que el paciente pueda dormir más fácilmente. También se han ideado dispositivos bucales como tipo guardas, ¿verdad? Algunos para adelantar un poquito la mandíbula, ¿verdad? Cuando tienen retrognatia, o mantener la lengua desplazada hacia adelante, otras que elevan el paladar, etcétera. Incluso los ortodoncistas ponen algunos aparatos ahí en un momento dado también. Pero bueno, todo esto se ha ido utilizando, pero ninguno de estos le ha ganado a la utilización del CPAP al final del día, ¿verdad? Aquí tenemos lo que les decía, la óvulo-paratofaringoplastía. En los 80s fue cuando se hizo. Aquí está la úvula, las amígdalas y cómo se recorta todo haciendo el espacio más amplio en la parte superior, y fueron, como les decimos vulgarmente, 50-50, 50% de los pacientes mejoran, 50% de los pacientes no mejoran. Obviamente, al paciente que le va a ir mejor, pues es aquel que realmente tiene problema en la vía aérea superior por hipertrofia de amígdalas o de adenoides, ¿verdad? Aquí está. Y yo he visto en mi consulta pacientes impresionante, una gran gama de pacientes que llegan y cuando uno les explora la boca, pues están así, como el del dibujo del lado derecho, que les quitaron en su momento o se le hicieron el óvulo palato-faringoplastía pensando en que roncaran menos y todo, y pues muchos de ellos les dicen que no funcionó, ¿verdad? También hay otros abordajes quirúrgicos, por ejemplo, la glosectomía en la línea media con láser, la linguloplastía, osteotomía mandibular sagital. La verdad es que se han utilizado muchos abordajes quirúrgicos, algunos muy cruentos. A mí me han tocado muchachitas jóvenes que algunos otorrinos por ahí les han hecho estas famosas glosectomías y que les han quitado las papilas circunvaladas. Hágame el favor, eso me tocó. Algunos otorrinos hacen eso, que queman las papilas circunvaladas, las posteriores de la lengua, y que con eso van a dejar de roncar, y así se venden, ¿verdad? Y cosa que pues para nada funciona esto, ¿verdad? Como ya les dije yo, alguna farmacoterapia que se estuvo utilizando, alguna acetazolamida, progesterona, fluoxetina, etcétera. Nada de esto, su empleo, la verdad es que nunca ha sido, o nunca ha podido sustituir, como les digo yo, al CPAP realmente, ¿verdad? Oxígeno, definitivamente en las noches, estos pacientes, acuérdense que tienen hipoxemia y tienen hipercapnia, entonces definitivamente, y más si tienen pacientes con EPOC, peor, finalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, esto fue un estudio ahí que se hizo, nada más aquí para comentar, los pacientes con apnea obstructiva del sueño, muy frecuentemente se les detecta enfermedades cardiovasculares, hipertensión, cardiopatías isquémicas, insuficiencias cardíacas, arritmias, EPOC, etcétera. Es muy común que estos pacientes tengan algo de esto, ¿verdad?
Aquí está. Y lo que les decía yo ahorita, pues, ¿quién hace la notificación de los pacientes? Los vemos tutti frutti, los neumólogos, los médicos de primer contacto, los psiquiatras, neurólogos, otorrinos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en conclusión, una historia de ronquidos, pausas en la respiración nocturna, fragmentación del sueño, somnolencia diurna, obesidad e hipertensión deberían de hacernos pensar en que un paciente pueda tener una apnea obstructiva del sueño. Decía ahí Don Quijote, la mancha del sueño es el alivio de las miserias para los que la sufren despiertos. Definitivamente el sueño es algo muy importante y que si no lo llegamos a tener, esto va a provocar múltiples patologías en lo personal en el paciente como en el entorno del mismo, ¿verdad? Entonces, pues para el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Digo, como les decía yo ahorita, no todos los ronquidos son malos, ni todos los ronquidos son malignos, ¿verdad? Todo depende si van saliendo de guardia o no van saliendo de guardia, residentes, no residentes, si fuimos al Empire, o fuimos al Toto, o fuimos al Elton en la noche, pues esos ronquidos y esas no se van a deber a apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Se van a deber a los tequilitas y a los shots que nos echamos ahí esa noche, ¿verdad? Definitivamente, así es que hay varios diagnósticos diferenciales que hay que considerar, ¿verdad? Definitivamente una cirugía bariátrica, ahorita está muy de moda, todas las cirugías, todos los bypass gástricos, mejoran mucho sus pacientes, ahorita con las cirugías bariátricas que se están haciendo, implantes palatinos en un momento dado, estimulación eléctrica transcutánea de la región submentoniana, entonces, ya comentamos esto, ya lo saben ustedes, lo que se provoca en esos pacientes, hipoxemia, hipercapnia, todo lo que se provoca, vasoconstricción, catecolaminas, taquicardia, va a haber disfunción endotelial, estrés oxidativo, aumento de la coagulación, etcétera, y todo esto va a provocar, como les dije en su momento y al principio, muchas anormalidades cardiovasculares y cerebrovasculares principalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hasta aquí más o menos, así, así rapidito un poquito, espero que más o menos pues haya quedado claro, si sirvió o no sirvió, perdón por el apuro, ¿verdad? Y que se me fue un poquito y a lo mejor me sentí un poco acelerado y a lo mejor di la plática un poquito rápida, pero bueno, estoy a la orden si tienen alguna pregunta, duda, comentario, con todo gusto. Sí, hola Doc, estamos acá en Zambrano. Yo tenía una duda, tenemos muchos pacientes en el Metropolitano que tienen muy poca disponibilidad económica para pagar una polisomnografía o un CPAP. De las opciones que mencionó, ¿cuál cree que pudiera ser como la más sencilla o más accesible para los pacientes? O sea, antes del CPAP, dices tú. Sí. Híjole, porque es No, que, de mira, plano. créemelo, sinceramente que yo prácticamente les busco y tengo por ahí un proveedor ahí que incluso, como han visto ustedes, recientemente se han disparado mucho la venta de todos los CPAPs y todo, y hay pacientes que ahora tenemos ya los aparatos automáticos, los BiPAPs, estos que si el paciente mete poquito aire, el aparato pues mete más aire, y cuando el paciente hace una buena inspiración, el aparato mete poquito. Entonces van cambiando de aparatos y hay aparatos usados que igual y les pueden ayudar porque una óvulo-palato-faringoplastía, créanme que tiene que ser el paciente muy de que digan ustedes, es por esto que está teniendo apneas, unas amígdalas grandotas, unas adenoides grandotas, que tiene mucha alergia, ese paciente le va a ir bien con una óvulo-palato-faringoplastía. Lo más barato en algunos casos pudieran ser algunas guardas de estas que venden, incluso si te metes por ahí a buscar ahí en Amazon y todo para el ronquido, hay algunas guardas que hacen que el espacio un poquito sea grande y son más baratitas. Entonces, eso te podría yo recomendar entre comillas de inicio, más no estoy muy seguro que les pueda ayudar, pero es lo primeritito que yo podría recomendarles para no gastar mucho en gente con cosa socioeconómica baja, ¿verdad? Pero yo trato de que busquemos algún aparatito usado de gente que ya lo desocupó porque se fue al siguiente nivel, ¿verdad?
de aparatos más sofisticados y ahí los dejan, ¿eh? Y muchos de ellos a mí me los dejan, que se los venda y hay aparatos que te pueden costar 7,000 pesos, 8,000 pesos finalmente, ¿verdad? Entonces también se puede, ¿verdad? No sé si Ok. quedó claro ahí más o menos. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces ya. Por ahí pregunta alguien, dice Alexandra, dice, doctor, ¿cada cuándo tendría que ser el seguimiento de los pacientes para el uso del CPAP y el BiPAP? Es lo que tenemos que vigilar. Al principio, obviamente, cuando vamos a instalar, necesitamos estar eh, muy pegados con los técnicos. O sea, normalmente en un laboratorio del sueño, nosotros como médicos, pues tenemos al paciente, lo mandamos al laboratorio del sueño y prácticamente esta gente que se dedica el aplicar los aparatos en la primera semana, por ejemplo, el ver que le esté funcionando al paciente, ¿verdad? Que esté cómodo, que tengamos una buena historia clínica ahí con la persona que está junto con él, a ver si ya duerme mejor, a ver si ya no ronca, a ver si ya no tienen despertares nocturnos. El paciente les va a decir en la primera semana, doctor, me cambió la vida. Ahora, pues ya estoy más ágil durante el día, ya puedo trabajar mejor, ya no tengo sueño. Eso les va a decir en la primera semana, ¿eh? En la primera semana. Normalmente, cada 2, 3 meses los podemos citar. Posteriormente les hacemos otra polisomografía en un momento dado, a ver si ha mejorado todo esto. Pero prácticamente el paciente que empieza a utilizar los CPAPs les cambia la vida. El paciente te lo dice. Y se aprovecha ahí, o sea, no nomás el CPAP, no nada más el CPAP, sino hay que bajarlos de peso, aprovechar en ese momento que hay que bajarlos de peso, pues someterlos a una dieta, que vayan con el nutriólogo, si tienen ahí problemas ya cardiovasculares, pues que lo vea el cardiólogo, etcétera. O sea, tenemos que hacer aprovechar de que le van a poner el CPAP para empezar a corregir lo demás y eventualmente el CPAP lo van a utilizar menos tiempo, le podemos bajar ahí a los parámetros si es un CPAP o si es un BiPAP, pues lo vamos a utilizar menos. Yo tengo pacientes que empezaron a utilizarlo todos los días, bajaron de peso y todo, y ahorita, pues a lo mejor lo utilizan 2, 3 veces por semana, porque el viernesitos, pues tocó viernesito, se fueron al Elton y se fueron al Toto y se fueron al Empire y llegaron con 2, 3 tequilitas y vinitos y ya saben que con eso van a roncar más, ¿verdad? Entonces, lo utilizan solamente en algunos días, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Yo hay un comentario, Todo. habla César Lozano. No me Sí, tardo. claro. De los pacientes que hemos tenido ahí con apnea del sueño, en el Metropolitano, la verdad es que el doctor Posadas, el neumólogo, nos ha estado apoyando mucho en esos temas, sobre todo para el seguimiento posterior ya ambulatorio del paciente. De hecho, tuvimos una paciente con obesidad mórbida que prácticamente llegó en paro por acidosis respiratoria. Se llama Dora, estuvo más de 3 meses en el hospital y pues fue todo un show con la traqueostomía, con el CPAP y todo, pero la verdad es que pudimos dar de alta a la paciente, incluso sin traqueostomía, y el doctor Posadas le ha estado dando seguimiento y la paciente está muy bien. Entonces, sí podemos lograr las cosas. Las polisomnos que nos apoya siempre este clásico Pepe Inalo que estaba en el metro, renta el CPAP como en 1,200 al mes y la Polisomnos, o sea, para pacientes del metro sobre todo, en 1,200 para el diagnóstico. La verdad es Oye, que, digo, a la par. está muy barato, César. Exacto. ¿Lo renta en cuánto al mes? 1,200. No, hombre, pues está de lujo. Ahí, por Sí, o sea, ejemplo, ahorita que preguntaban ahí, pues yo creo que Cecia preguntaba ahí, pues es muy barato eso, la renta. Yo no sabía que lo rentaban, ¿verdad? sí, yo creo que a la par, como usted dijo, o sea, ir revisando todo lo demás que podemos, pues, optimizar cada paciente, creo que es una muy buena opción y pues hemos tenido pacientes que les ha ido bien y pues ahí le llaman, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Claro, claro que se puede, claro que se puede. Doctor, yo una Hola, duda doctor. rápido. Perdón. No sé. Una duda bien rápido. ¿Qué opina de las polisomnografías Adelante, que se doctora. realizan en el domicilio del paciente? Sí, claro que sí. O sea, lo ideal es que sea en un laboratorio del sueño, ¿verdad? Que estén bien establecidos y todo, porque son la gente pues que los hace bien hechos y mejor. Pero las polisomografías o las poligrafías que se hacen en los domicilios,
híjole, es que esto se volvió muy popular, ¿verdad? Y muchos pacientes, perdón, muchos médicos, doctores, se metieron a hacer y a invertir y a hacer como negocio. Esto es un súper negociazo ahorita, ¿eh? Créanmelo, que muchos médicos, yo me he enterado, híjole, mano, híjole, pues, desde médicos generales de primer contacto hasta ginecólogos, ¿verdad? Que están manejando todos los CIPAP, porque es un súper negocio esto, es un negociazo, y muchas de las poligrafías esto que hacen en domicilios, algunas no son muy reproducibles, sinceramente, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo con gente que esté, gente experta, gente que se dedica a esto, gente que lo haga bien, porque a veces realmente no son las más adecuadas. Se los digo porque a mí me llegan estas resultados y la verdad a veces ni lo puedo creer. No, para mí no son reproducibles muchas de ellas. Entonces, hay que saber quién lo hace bien, quién lo interpreta bien y que tengan una base de conocimientos buenos, porque, no, hombre, me han tocado, ¿qué les puedo decir, verdad? O sea, con tal de hacer la poligrafía o polisomografía en domicilio, es vender el aparato. Lo que les interesa a esta gente es vender el CPAP o el BIPAP, ¿verdad? Le sacan una lana, le sacan el doble casi a los aparatos estos. Entonces, a veces ni les interesa hacer bien el estudio, sino prácticamente es vender el aparato, ¿verdad? Es más, me han tocado pacientes, sí, que les han vendido los aparatos sin hacerles polisomografía, ni hacerles poligrafía, ni nada. Simplemente les venden un BIPAP que va a entrar, obviamente va a funcionar de acuerdo a la respiración del paciente y con eso se los alivian y les venden el aparato y no hacen ningún estudio. Imagínense. Gracias. Doctor, ya como última pregunta, porque estamos sobre tiempo. A veces en el Metropolitano nos toca poner nosotros los parámetros del CPAP y quería preguntar si hay como que algún recurso a partir del cual podamos pues leer o repasar sobre todo de presión soporte, PIP, FiO2 y sensibilidad, que sean estándar de irlos ajustando o cómo se ajustan según las características de los pacientes, porque a veces como no sé con seguridad qué parámetros elegir. No, es que el punto aquí, Ale, es que para preestablecer en un CPAP la parte inspiratoria y la parte expiratoria, ¿verdad? Necesitamos hacer un pre y un post. Así lo hacíamos antes. En el Hospital 34, donde yo estuve allá, se han ido ahorita, ya ha ido cambiando mucho, pero en el Hospital 34 hacíamos la polisomografía pre-CPAP y post-CPAP para poder ajustar el CPAP, ¿verdad? O sea, dormíamos al paciente, le poníamos el CPAP e íbamos viendo la presión inspirada y la presión expirada, ¿verdad? O sea, moviéndole al parámetro ahí, porque no te voy a decir, ponle 15,5 centímetros de agua y ya con eso dale. Pues no, ¿verdad? No es lo correcto, ¿verdad? Entonces, yo sé que no hay el recurso muchas veces y hacer dos polisomografías, pues está difícil. Entonces, híjole, no hay un parámetro así súper establecido, así como que digas tú, ponle 15,5. Así lo hacíamos en un principio, poníamos un más o menos, un más o menos de acuerdo a edad, peso, paciente, tórax, pero pues es muy subjetivo, ¿no? No es lo correcto, vaya. Se supondría que hay que empezar a hacerle una pre y una post, ¿verdad? Ahora, si no cuentas con el recurso, pues ponle 15 o 14,5, con 6, mándalo a la casa el primer día, el segundo día, y si no respiró bien y si no todo, pero pues habría que estar alguien ahí para saber si realmente el paciente pudo o no pudo, ¿verdad? Entonces, es muy subjetivo lo que tú propones o tú dices, porque pues, realmente es difícil hacerlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, no hay así un parámetro así muy establecido finalmente, ¿verdad? Ya, justamente, doctor, esa era la duda que a veces como que bueno, al menos yo le pongo los mismos y pues no me hace ya mucho sentido, pero bueno, comprendo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ahí mil disculpas de que a última hora me puse, pero lo bueno es que como estoy aquí en casa y no tengo nada que hacer prácticamente más que estar en reposo y toreando aquí al COVID,
pero ya próxima semana ya estamos, Dios mediante, y que todo salga bien, ya estaremos otra vez dándole a la talacha. Muchas gracias y bueno, pues por ahí vamos a estar ahí con los residentes ya próximamente ya en las clases, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Al Que se contrario, recupere. gracias, Carito, ahí estamos, ahí les aviso. Muchas gracias, doctor. Y ahí estamos a todos, échenle ganas, saludos a todos. Gracias, Tere, por tus comentarios, gracias. Saludos a todos.